Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Voy a hablar ahora sobre la palabra machismo. Machismo. ¿Qué es machismo? Bueno, machismo entendemos que es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Es una forma de discriminación de sexo donde prevalece el hombre sobre la mujer. El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven y refuerzan formas discriminatorias contra la mujer. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino. Dicho de otra forma, el machismo es el conjunto de prácticas y de comportamientos que son ofensivos contra el sexo femenino o que intentan marcar una superioridad del hombre sobre la mujer dentro de diversos ámbitos. El machismo describe un sentido fuerte o exagerado de hombría, una actitud presuntuosa de que la virilidad, el coraje, la fuerza y el derecho a dominar son atributos de la masculinidad. También se emplea en el sentido de ser varonil y autosuficiente, orgullo masculino, masculinidad exagerada. Se asocia con el dominio y con la agresión. Ahora bien, el origen de esta palabra de machismo, que es lo mismo decir macho, se refiere al ejemplar de sexo masculino de diversas especies. Se asoció con el papel social ideal que se esperaba de los hombres que desempeñaran en sus comunidades. Ser macho o ser un macho era como una aspiración para todos los varones. Como lo muestra la historia, los hombres a menudo ocupaban roles poderosos y dominantes, lo que retrataba el estereotipo del hombre macho. El machismo es un término que se originó a principios de los años 1940-50 y su uso se extendió en los años posteriores. Desde el origen en la prehistoria, en la mayoría de las culturas, los hombres han dominado a las mujeres. El patriarcado y el machismo han sido las formas más extendidas de dominación. Actualmente, los hombres siguen sometiendo a las mujeres en muchas sociedades. Existen creencias que indican que el machismo surgió debido a la mayor cantidad de masa muscular con la que cuentan los hombres en comparación con las mujeres y a la mayor agresividad que estos mostraban. En otras teorías indican que el machismo pudo tener una función vital para la supervivencia en aquel momento, lo cual no quiere decir que se siga cumpliendo en esta misma función en la actualidad, sino todo lo contrario. En la antigüedad se consideraba a la mujer como un ser impuro que no debía hallarse al nivel del marido y a quien suponían como que era superior en su condición. En África las mujeres estaban encerradas, en China eran menospreciadas, en la Judea el nacimiento de una niña era hasta maldecido y se consideraba como algo ingrato y como una desdicha. Antiguamente a las mujeres se les trataba con desigualdad e inferioridad. Las mujeres siempre dependían de un hombre, primero de su padre y después de su marido. Una vez casadas, solo podían dedicarse al cuidado de la casa y de los hijos. No podían realizarse a sí mismas haciendo las cosas que les gustaban.
La mujer fue considerada como un ser sin terminar, al que habría que cuidar, habría que proteger y guiar, lo que implicaba su sometimiento total al varón y su alejamiento de la vida pública, en la que no podía participar. Las muchachas se casaban a los 14 años con hombres mucho mayores que ellas. En la prehistoria, el machismo surgió para contrarrestar una gran amenaza. Los seres humanos se veían amenazados por la sobrepoblación y la escasez de recursos. Las consecuencias de la fertilidad sin restricciones eran catastróficas y los peligros de la superpoblación para ellos eran mucho mayores que el peligro de la guerra. La guerra contribuyó a la regulación de la población. Se buscaba tener hijos varones para poder ir a la guerra. Y en las tribus, los hombres eran los principales combatientes, eran la fuerza y eran la altura, y eso adquirió pues una gran importancia. El éxito militar y la supervivencia dependían del número de hombres agresivos y musculosos. Con el desarrollo de alternativas anticonceptivas, las perspectivas para poner fin a la esclavitud de la supremacía masculina mejoraron mucho. Con el desarrollo de la tecnología y los conocimientos con los que contamos, el machismo ya no es una práctica que se justifique en la supervivencia. El hecho de que se siga manteniendo cuando ya no es necesario atiende a otros factores. Cambiarlo está en manos de todos. Estamos en el siglo XXI y seguir comportándose como un hombre de la prehistoria ya no es útil ni ético. Ahora me preguntáis, ¿cómo podemos salir del machismo? Lo primero de todo es criar a los niños sin distinción de género, con los mismos derechos, tanto si es varón como si es hembra. Hemos oído hablar que machismo es cuestión de política o incluso guerra de sexos. Sin embargo, y en la realidad, el machismo es una ideología en la que se cree que el hombre es superior a la mujer solo por ser hombre. Por ejemplo, cuando queremos molestar a alguien por su cobardía, decimos que eres una niñita, ¿verdad? Asociamos que ser niña es malo, Como que, como que eres vulnerable, ¿no? Entonces traemos muchas creencias del pasado con componente machista. Y en el caso de los niños, cuando les decimos que los hombres no lloran, además de reprimir sus emociones, les otorgamos la responsabilidad de ser fuertes, intimidantes y, y dominantes, y se les rechaza su debilidad y fragilidad. Con todo esto veníamos arrastrando creencias poco saludables porque enseñaban a nuestros niños, niñas, que debían regirse bajo un estereotipo de género que limitan sus posibilidades de desarrollo y perpetúan la desigualdad. Por tanto, enseñemos desde ya a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tanto hombres como mujeres son igual de valiosos y merecen los mismos derechos. Demos ejemplo en nuestras familias, dividir las tareas del hogar de forma igualitaria, demostrarles que las actividades del hogar no tienen roles de género y que cualquier persona puede realizarlas. Por ejemplo, cuando compréis juguetes para los niños, pues tanto sean, por ejemplo, un coche deportivo o algún camión o algo relacionado con la construcción, que es más masculino, ¿verdad? O cuando son cosas del hogar, como es cosas más, o cosas más femeninas, como es una muñeca con ropa, o utensilios de cocina, o utensilios de la plancha, pues que esos juguetes tanto se les regalen a los niños como a las niñas, que sean indistintos tanto para unos como para otros. Igual también sucede con la ropa a la hora de vestir a los niños, pues no ponerle la típica ropa o los colores, el rosa de la niña, pues se le puede poner a un niño y el azul del niño se le puede poner a una niña. Enseñarle a expresar sus emociones,
a ambos, tanto niños como niñas, hacerles saber que los sentimientos son válidos y que no debemos avergonzarnos de ellos, porque todos tenemos sentimientos, aunque algunos los expresemos más que otros. Y cuando tus hijos lloren o se enojen, pues también permíteles que lo hagan, pero siempre que lo hagan de una manera sana y sin faltar al respeto. Y así les demuestras que pueden ser vulnerables y que pueden ser sensibles, y que no pasa nada si lloran, porque tienen derecho tanto a llorar como a enojarse, tienen derecho a expresar lo que sienten y a ser verdad con ellos mismos. Por lo tanto, y para finalizar, decir que si erradicamos el machismo en la crianza de nuestros niños y de nuestras niñas, serán personas íntegras que sabrán que son capaces de hacer pues todo lo que se propongan sin importar su sexo o su género. Y además estaremos ayudando a construir una sociedad más equitativa y justa, tanto para hombres como para mujeres, donde reine el respeto y la igualdad, caminando a la par, ninguno por encima ni ninguno por debajo, a la par. Amor y gratitud.